Vamos a tomar el contacto ahora con Martín Maldonado, investigador del CONICET y con el nuevo índice de pobreza. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Martín, ¿estás ahí? Sí, sí, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos. Bueno, leímos tu informe, más o menos algo ya anticipábamos al introducir la nota. Explícanos eh, cómo haces o cómo medís este índice de pobreza que a vos te da el 67% y no el 31% como el índice del INDEC. No, no, por favor, no lo mido yo. Es la medición que hace la Universidad Católica Argentina. Es la Ajá. medición es la medición pobreza multidimensional, que es la medición oficial en México, en Brasil, en Chile, se está probando en Costa Rica, en Ecuador. Es una medición mucho más completa Ajá. que la del INDEC, porque mide acceso a derechos en 6 dimensiones. Para que vos tengas una idea, tiene aproximadamente 250 variables de medición que incluyen, por ejemplo, la situación del medio ambiente, donde vive una familia, la calidad de la vivienda, la calidad del empleo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, mide cuestiones, factores culturales, mide equidad de género, participación política, mide salud mental. Es mucho más completa que la Fue medición una del INDEC. producción de... Sí, Hola, sí, 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 te hola. escucho, te escucho, te Es, escucho. es mucho más completa que la medición del INDEC, que solamente mide ingresos monetarios. Ingresos monetarios contra algunos consumos, pero no contra todos, ¿no? Eh, Solamente consumo de alimentos. Solo consumo de alimentos. Claro. Martín, esto vos me decís que lo está realizando la Universidad Católica con el Observatorio de Deuda Social. ¿Ese es el organismo que mide este índice de pobreza? Exacto, lo hace 14, 15 años ya, de modo muy prolijo, científicamente muy riguroso, pero lamentablemente es una investigación muy cara, entonces la muestra es muy chiquita, mide 5.800 hogares solamente en todo el país. Es una muestra incipiente que hace tiempo ya el gobierno nacional debiera haberla adoptado como la medición oficial, como es en estos países que te mencioné. ¿Cuántos hogares mide el INDEC para su índice de pobreza actualmente? ¿50.000? 40.000, Ah, 40 y pico mil solamente en centros urbanos. Lo hace todos los meses y lo reporta en marzo y en octubre. Ahora, claro. esta medición, Mariano, tiene un problema muy serio, es que no funciona en contexto de variación de precios relativos. Ajá, Es una medición como compara dos precios, los ingresos monetarios de un hogar con el costo de la canasta básica de alimentos. claro. Cuando los precios suben, o hay mucho cambio relativo, cuando los precios suben de modo violento o bajan de modo violento, o hay cambio en los precios relativos de los alimentos y de los bienes no alimentarios, esta medición se vuelve loca. Si tenés un minutito puedo hacerte una analogía que es la que yo Sí, hago en clase, como para dale. que la oyente entienda. Bien. Supongamos, Mariano, que vos vas a hacerte un análisis de sangre, Ujú, sí. eh, y te haces el análisis de sangre media hora después de comer carne o de comer una porción de torta. Ujú, Ese análisis de sangre sale distorsionado, te dan muy alto los triglicéridos, te dan muy alto el azúcar en sangre, porque acabas de comer una torta, ¿correcto? claro. Exacto. Sí, sí. Bueno, esto es igual. Como mide solamente la medición de pobreza por ingresos, mide precios relativos, cuando los precios suben mucho, o cuando bajan mucho, o cuando los precios de alimentos, que es lo que está pasando ahora, cambia la relación entre el precio del alimento y el precio de bienes no alimentarios, como puede ser combustible, transporte, educación, salud, el indicador se vuelve loco, da un resultado distorsionado. Y esto es Ujú. lo que irresponsablemente algunos medios toman y dicen: el presidente sacó de la pobreza 12 millones de argentinos. Eso no sucede de un semestre para otro. Como tampoco es cierto que ningún presidente, lo vengo diciendo hace mucho ya de todos los colores políticos, ningún presidente mete ni saca de la pobreza a 6 millones de las personas en un semestre. Eso, Ocurre, sí. eso es irreal, ¿cierto, Mariana? Seguro, Martín, y cuando la pobreza había crecido al 57% en el primer trimestre del 2024 por la motosierra, por la licuadora, por todo el ajuste que hizo Milei, que el INDEC reflejó un crecimiento hasta el 57% de pobreza, ¿no? Ahí, ¿cuánto era la Tampoco era pobreza? real. ¿Eh? Tampoco era real, Tampoco Mariano. era real, por eso te Tampoco era pregunto. real, porque es Ahí un la médico tomando decisión. Es un médico tomando decisión con un análisis de sangre.
hecho después de comer una torta, de comer carne. Claro, porque ahí hubo un salto de precios relativos, por ejemplo, en cuanto al combustible, en cuanto a la energía, la luz, el gas y demás, y también de los alimentos, porque recordemos que entre diciembre y enero y febrero los alimentos se dispararon 3 o 4 veces el precio, ¿no? Entonces yo os pregunto, en ese momento, ¿también la pobreza estructural o la multidimensional, como vos mencionás, también era del 67%? Sí, era el 72%, llegó a Ajá. 74, 77. Lo Ah, importante, y yo realmente agradezco tu cobertura con un poco de tiempo y con un poco de rigor científico, porque es un tema tan serio y tan delicado que debiéramos tomarnos un minuto para entender la cuestión técnica detrás, ¿no? La metodología detrás. Para obviamente, claro. si yo puedo avanzar un poquito más, María, no te cuento que no son comparables estos índices. El Avanzá, de avanzá. 67, el de 67% no es comparable con el 31% y no es comparable con el 7% de pobreza que nos dio el censo. El censo 2022 dio 7% de pobreza. ¿Sabes por qué, Poneme el Mariano? cuadro que recién estaba en pantalla mientras habla Martín Maldonado, porque tenemos un cuadro que vos nos mandaste, que es el cuadro 4 que dice mediciones y resultados, ¿no? Perdón, dice pobreza, 4 mediciones y 4 resultados. Son 4 mediciones diferentes ahí. Me parece que vos estás abordando este tema, ¿no? Exacto, si los que están viendo para streaming pueden verlo, a los oyentes Claro, por radio les contamos que hay 4 mediciones distintas. Una exacto. da 7%, la otra da 31%, la otra da 67% y la otra da 51%. Ahí lo estamos viendo, sí, clarísimo. Bueno, ¿qué Sí, está pasando, Mariano? ¿Cuál de estas es la real? para mí, ¿cuál es la real? Bueno, la que Sí. da 67%, pues multidimensional. Bueno, si tengo un poquito de tiempo, te A cuento como ver. les cuento a mis alumnos en clase. Todas son correctas, Ujú. Sí, porque miden cosas distintas. Hace mucho tiempo ya que la pobreza dejó de ser un fenómeno unívoco. No es una sola cosa ser pobre que yo pueda medir con un solo indicador. Entonces, ujú, te cuento la analogía, para seguir con la analogía médica, que es un poco simple, pero es fácil de entender. sí. Yo tengo una pregunta, Mariano. ¿Cuál es el mejor instrumento para diagnosticar la salud de una persona? ¿Un termómetro de mercurio para medir fiebre? ¿Una radiografía de rayos X? ¿Una tomografía computada o una evaluación psicológica psiquiátrica? ¿Cuál es la mejor? Me mataste. No, no soy médico, no te puedo contestar eso. Para mí Son cosas todas. distintas, claro, todas porque miden cosas absolutamente distintas. Yo creo que si lo Yo vas a puedo, medir a mi ley, la mejor manera de medirlo sería una evaluación psicológica psiquiátrica. Ahora, bueno, si vas a medir a una persona normal que le duele la cabeza, una tomografía computada. No sé. claro, pero ¿y si tiene un hueso quebrado? ¿Vos haces la Y tomografía computada? no una radiografía de hueso. Exacto. Claro, Claro. y si tiene un problema de endocrinológico, vos haces un análisis de glándulas, ¿correcto? Exacto, claro. Y pueden dar todas distintas Ujú, y no son comparables. Yo no puedo comparar la cantidad de glóbulos blancos con ujú. 40 grados de temperatura con el resultado de una radiografía de un hueso quebrado, porque miden aspectos distintos de la salud. Esto es exactamente igual. Ujú. Las 4 mediciones que tenemos en pantalla miden, si vos te fijas en la columna de arriba, en la fila de arriba, cosas distintas de la pobreza. Sí, Uno mide tu ca- condición de vida estructural, tu sí. vivienda y tu acceso a agua potable. La otra mide ingresos, y la otra mide acceso a derechos, y la otra mide estatus socioeconómico. ¿Cuál de ellas es correcta? Depende del ojo clínico del médico si está evaluando un paciente con una dolencia psicológica psiquiátrica, si está un paciente que tiene un problema endocrinológico, si tiene los huesos quebrados, si tiene fiebre, ¿correcto? Está, pero la que Y, tiene más mediciones me parece, o la que considera más integralmente a la persona humana para medirlo, es la que mide pobreza multidimensional. Porque estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. está midiendo también vivienda, condiciones de vida y demás, ¿no? Sí, pero sus resultados no son comparables con el otro 31%, porque Ujú, uno es a pesar de que son porcentajes, uno es chaucha, el otro es palito, el otro es chancho y el otro es duraznos. ujú. Entonces yo no puedo comparar un kilo de durazno, 2 litros de agua. No son comparables, ¿correcto? Totalmente, no, totalmente, es así. Ahora te pregunto, Martín Maldonado es especialista del CONICET.
y vos sos especialista en temas sociales, en investigador en cuestiones de pobreza. ¿Es así? Sí, ¿Cuál es tu cargo sí. específico? Yo soy doctor en ciencia política y soy investigador de carrera de CONICET. Bien. Uno tiene una sensación o una ilusión óptica de que en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano, cada vez hay más gente durmiendo en las calles. ¿Esto tiene que ver con Sí. la pobreza? ¿Esto es una sensación? ¿Es una ilusión? ¿Es un dato de la realidad? ¿Se mide? ¿No se mide? No, sí, es un dato de la realidad, se mide en todo el país, y ahí está refiriendo a una pobreza estructural que se mantiene hace tiempo en alrededor de un tercio. Hay un 33% de personas que son pobres en todos los sentidos que vos puedas medir, Ajá. ¿correcto? Sí, El sí, sí. acceso a el acceso a la tierra y a la vivienda propia hace tiempo en Argentina que dejó de ser posible a través de un libre juego de oferta y demanda de mercado. Ujú. Tiene la Argentina, como varios países de América Latina, necesitan una intervención del Estado en el mercado inmobiliario que si no se concentra de un modo escandaloso. Hay cada vez más oferta de mercado, hay cada vez más oferta para de productos premium que se llaman en el mercado inmobiliario, y no cada vez menos para sectores medios bajos, no solo en el mercado, sino también en términos de crédito hipotecario o subsidios o ayudas del Estado. Entonces, el mercado inmobiliario es uno por excelencia donde se muestra que no podemos dejar solo al mercado. El mercado solo no va a distribuir. Ujú. Claro. Y por más que el Estado lo haga, cuando lo hace ineficazmente. Exactamente, sí, bueno, es como dice el presidente, para mí erróneamente, ¿no? Cuando dice, no, si la gente elige comprar cosas importadas más baratas y de mejor calidad, es porque va a ahorrar y entonces va a producir un consumo en otro sector y eso el mercado lo va a acomodar. Por ahora se están cayendo todos los sectores como en piezas de dominó y no se verifica eso en la realidad. ¿Ustedes miden el índice de riqueza? Porque también sería interesante medir el índice de riqueza según las actividades, ¿no? Porque yo estoy convencido que el índice de pobreza tiene mucho que ver con que hay sectores en la Argentina que están privilegiados, no pagan impuestos, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles son los sectores que no pagan impuestos por privilegios? ¿Y cuáles son los sectores que no pagan impuestos porque evaden? Pero hay algunos que legalmente no pagan impuestos. ¿Y eso no Sí, sí, repercute sí, no repercute en la pobreza? la renta financiera, entre otros. Claro. Yo no sé cómo está, yo no sé cómo está actualmente la carga impositiva sobre la renta financiera, pero en un momento, si uno transfería hace poco, si uno transfería $1.000.000 o recibía $1.000.000 de extranjero, no pagaba ninguna renta, Ujú. pero si compraba leche en la esquina pagaba 11%. Claro. Entonces, esas distorsiones forman parte de una deuda enorme que tiene la política toda, Mariano, con la sociedad, especialmente con la clase media y media baja, con los más necesitados, porque te recuerdo que pasaron 40 años de democracia. Cuando celebramos 40 años de democracia en el 2023, Mariano, había el triple de pobreza que al inicio de la democracia. Y esto Ujú. les cabe a toda la clase política en su conjunto. Yo por ahí hago el esfuerzo de poner blanco sobre negro, porque en 40 años de democracia pasaron todos los colores políticos, pasaron radicales, pasaron peronistas de centro, peronistas de derecha, peronistas de izquierda, pasaron libertarios, liberales, libertarios, todos los colores políticos, y llegamos al 2023 con el triple. 56% de pobreza había en 2023 y con el 18% empezamos la democracia. Entonces, eh, vos, vos pusiste el énfasis ya en el mercado inmobiliario, pusiste el énfasis en la estructura tributaria. Podemos repasar varios aspectos en la sociedad argentina donde sigue siendo altamente regresiva tanto la financiación del Estado como el gasto o la inversión pública. Ujú. Exacto, claro, claro. Es que pareciera que es recesiva porque no podemos salir de una espiral negativa, que es que en la Argentina hay 4,7 puntos del PBI que no se recaudan, y vos sabés que el presupuesto nacional es de 16 puntos del PBI. Imagínate que no se recaudan 4, estás dejando de Claro. recaudar casi el 20%,
o más. Sí, no, el 20 o 25% del presupuesto. Yo no digo La de renta financiera, las aplicaciones, toda la economía de aplicaciones, la economía la del conocimiento. de la economía del conocimiento. Vos fíjate que te aparece en tu celular, si abrís tu celular, te van a aparecer infinidad de publicidades de Mercado Libre, ¿no? Ujú. Abrís la tapa del water de tu casa y aparece Mercado Libre, amarillo ahí, bien, bien, bien fuerte. Aparece el auto de Colapinto y está Mercado Libre en el auto de Colapinto. O sea, Mercado Libre paga publicidad en todos lados. Ahora no paga impuestos a las ganancias. Es decir, tiene una capacidad contributiva como para estar en todo el mundo presente, el mundo, no digo la Argentina, y no paga ganancias. Eso Claro. es una distorsión absoluta. Digo, porque yo no quiero que Galperín se vuelva pobre, ni se va a volver pobre por pagar impuestos, pero le prorrogaron las exenciones impositivas durante el gobierno de Alberto, de Milei, es decir, todos, bueno, Tierra del Fuego, caso de Tierra del Fuego, los grandes propietarios también dejan de pagar bienes personales. Es decir, entonces, todos los sectores privilegiados que dejan de pagar 14.000 millones de dólares al año, ¿m? ¿No tienen que ver con esa pobreza? Pregunto, porque esa pobreza podría ser solucionada con una baja de impuestos a los empresarios, con baja de cargas patronales, con baja de retenciones a los campos para que puedan traer dólares a la Argentina, con suba de jubilaciones, con mayor consumo, con suba de salarios para mayor consumo, para reactivar toda la economía. Sin embargo, estamos en una espiral recesiva tremenda. No sé si coincides con el análisis. Sí, sí, en lo que a mí me compete, te complemento el análisis, Sí, porque los modos de producción y de acumulación de riqueza han cambiado y de la mano de la tecnología, se han, se han modernizado de un modo rapidísimo, y las herramientas de gestión de lo social son viejísimas, son obsoletas, Mariano. Acá tenés dos mediciones que son de pobreza, una del año 60 y otra del año 85, y los mecanismos de distribución son viejas. Supongamos que yo quisiera distribuir esa riqueza, ujú, la que vos mencionas, la de la renta financiera, la de la economía del conocimiento, la de todo el mercado de aplicaciones que ha explotado en los últimos años en Argentina. Supongamos que yo quiero distribuir esa riqueza, la riqueza se crea de modo digital y se sigue distribuyendo de modo analógico. Las principales herramientas de distribución, y estoy hablando de herramientas técnicas, ¿no? Son obsoletas, son viejas. ujú. Todavía seguimos distribuyendo con empleo, vivienda, educación, salud. Y hoy una persona puede tener un techo sobre su cabeza, secundario completo, puede tener sueldo en blanco, puede tener 2 sueldos en blanco, Mariano, y no van en un hogar y no llegan a la línea de pobreza. Y Claro. puede tener empleo. Entonces, las herramientas son viejas. Y te voy a dar el mejor ejemplo para mí. La herramienta de inclusión social por excelencia durante la modernidad, hasta los años 90, hasta cerca de mediados de los años 90, era el empleo. Si un Estado quería incluir a alguien, le daba empleo, ¿correcto? Porque te Claro. daba salario, te daba un lugar, un estatus social, una identidad, una inserción en la economía, en la política y en la cultura de tu país. Y Hoy, dignidad. y dignidad ni habla, los 4 sectores más productivos de riqueza en Argentina no necesitan trabajadores, te los repaso rapidísimo. Sí, La mega minería a cielo abierto. sí, El campo tecnificado. sí, Tres, tres, sí, las nuevas tecnologías, TICs y aplicaciones. sí. 4, el sector financiero, la renta financiera, la bicicleta financiera. Ujú. Estos 4 sectores producen riqueza, Mariano, para que todos los argentinos vivamos muy bien, muy bien. Y sin embargo, ninguno de ellos va a tomar 5 millones de trabajadores de baja calificación. No, Todos ellos van a tomar muy poquitos trabajadores altamente tecnificados y no, no no mencionaste necesitan, la energía, ¿no? El bueno, gas, el vaca sector muerta. energético. Mm, El sector energético, bueno, sí, sí, lo incluí dentro de la minería, de la pero minera, sí, perfecto.
Sí, pero son la sectores de explotación primaria. baja intensidad de empleo y muchísima riqueza, digamos, o generación de Muchísima riqueza. riqueza, Ahora, yo lo muchísima que digo, riqueza. yo lo que digo Entonces, es que hay que industrializar todo eso que da mucha riqueza en materias primas, e industrializar la minería, industrializar el el litio. litio, industrializar la energía, industrializar las energías renovables. Es decir, hay que industrializar en la Argentina y eso sí va a crear empleo, porque además con todas esas riquezas que vos tenés, podés generar una enorme producción de alimentos, bueno, de logística, ni hablar, de turismo, de un montón de electrodomésticos, tecnología, pesca, manufacturar la pesca. Es decir, hay un montón de sectores que podrían dar empleo, generar riqueza y alimentar al mundo, además. Bueno, lo dijo Perón en 1943, lo dijo Frondizi en el año 60, la sustitución de importación y el agregado de valor local. Ahora, eso requiere un plan de largo plazo, requiere una visión geopolítica de la Argentina, un Ujú. plan local de largo plazo, requiere estabilidad política, requiere acuerdos con los sectores, y hace tiempo que los argentinos recibimos, tanto de izquierda como de derecha, ofertas espurias, Claro. ofertas este, livianas y edulcoradas de lo que son las verdaderas grandes planes. Uno puede sostener un plan Son de... facilistas, son como planes facilistas. Te voy a salvar con el plan colchón, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces uno puede sostener 20, 25 años un plan de derecha y llega a Chile. Uno puede sostener 20, 25 años un plan de izquierda y llega a Cuba. Ahora, cambiar de plan, cambiar de estrategia de desarrollo integral cada 4 años y encima hacerlo bañado de corrupción de un lado y del otro, bueno, nos lleva a los resultados, no nos lleva altísimo índice de pobreza, mediciones del año 60 y 80 que a nadie le importan. Claro. Te doy un último dato, Martín, el índice RAPI, ¿eh? La cantidad de repartidores creció 252% en un año, de noviembre del 25 a noviembre del 24 se cuadruplicó. Se pasó de 43.000 repartidores en noviembre del 24 a 151.000 repartidores en noviembre del 25. Esto te explica el desempleo y cómo la gente busca otro tipo de empleo, ¿no? Y las economías de las aplicaciones que son altamente explotativas de un individuo sin derechos laborales, no sindicalizado y que encima pobre en su desconocimiento, no está haciendo los números, no está haciendo los cálculos bien. Trato de hablar yo con choferes de aplicaciones, trato de hablar con chicos y chicas que están en esto de los repartos de algunas de estas aplicaciones que vos mencionaste, y ninguno de ellos consideró cuando tenga que cambiar la moto o el auto. Entonces es una Ujú. economía de subsistencia precarizada, sin Totalmente. derechos, sin sindicalización, que da la sensación que estás ganando, pero si vos a tu cálculo costo-beneficio le agregás el costo de la moto, de la nafta, del cambio, del casco, del seguro que debieras tener para funcionar, no vas a estar ganando plata, estás cambiando dinero eh, sin considerar el capital de trabajo, sin considerar el largo plazo y sin considerar que debieras ir, por ejemplo, guardando entre un 11 y un 15% de tus ingresos para tu jubilación, por ejemplo, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, Martín, gracias. Un lujo tenerte aquí en Unas Cuantas Verdades y seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias por tenerme, Mariano. Por favor, Martín Maldonado, investigador del CONICET.